Ángel Modesto Paredes, pionero de la sociología crítica ecuatoriana. ¿Quién fue Ángel Modesto Paredes y por qué su pensamiento es clave para entender la sociología en el Ecuador? En este video exploraremos la vida, las ideas y el legado del autor que supo combinar crítica, compromiso y profundidad teórica para interpretar nuestra realidad social desde una perspectiva propia y latinoamericana. Ángel Modesto Paredes nació el 23 de marzo de 1896 en Riobamba, Ecuador. Fue abogado, sociólogo, filósofo, diplomático y ensayista. Estudió en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo su doctorado en jurisprudencia, pero su formación no se detuvo allí. Fue un autodidacta incansable, políglota y apasionado por la historia, el derecho internacional y la sociología. A lo largo de su vida ejerció como profesor universitario y funcionario público, participando activamente en la vida intelectual y diplomática del país. La obra de Paredes es amplia y diversa. Escribió sobre temas como conciencia social, clases sociales, poder político, relaciones internacionales y etnicidad. Algunas de sus obras más importantes en sociología son Sociología General aplicada a las condiciones de América en 1924, La conciencia social en 1927, Biología de las clases sociales en 1953, Estudios sobre la clase media en el Ecuador en 1949. También dejó una huella en el derecho internacional con obras como Estudios de Derecho Internacional Público en 1926, El Nuevo Derecho Internacional y las Bases de la Paz en América en 1945, la Carta de las Naciones Unidas en 1946 y en Filosofía y Crónica destacan El porvenir de la filosofía y los métodos sociológicos de mis notas de viaje en 1955. Paredes no era solo un investigador neutro, su método partía del compromiso con el cambio social. Ángel Modesto Paredes es considerado uno de los representantes más importantes del positivismo en el Ecuador. Su pensamiento profundo y sistemático fue recopilado en la Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, donde se pueden apreciar la riqueza de su filosofía y las corrientes que lo influenciaron. Su obra más emblemática en este sentido es La conciencia social, publicada en 1927. En ella, Paredes define a la sociología como el estudio de lo social y defiende la idea de que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, retomando y al mismo tiempo criticando a Émile Durkheim, pero lo hace a través de una reinterpretación de Gabriel Tarde, otro sociólogo francés que ofrecía una visión distinta de lo social centrada en el individuo. Sin embargo, lo más interesante es que su positivismo no sigue la tradición francesa de Auguste Comte, como cabría esperar. En lugar de eso, se alinea con Herbert Spencer, un pensador inglés que veía la sociedad como un organismo biológico en evolución. Para Paredes, el individuo era la base de todo. Desde él surgen las necesidades, los impulsos y las acciones colectivas. Esta visión lo llevó a adoptar un enfoque psicologista e individualista, donde lo social es resultado de procesos internos del sujeto. No obstante, su pensamiento no fue simplemente liberal ni cientificista. Aunque seguía el individualismo metodológico de Spencer, Paredes mostró simpatías por ideas socialistas y utópicas, propias de su contexto histórico. Esta tensión entre su base positivista y su ética socialista fue una marca distintiva de su obra. Paredes elaboró su teoría en diálogo constante con cuatro grandes autores: Comte, Spencer, Worms y Durkheim. Su visión se caracterizó por un biologicismo organicista, es decir, ver a la sociedad como un organismo vivo, y por una preocupación por entender cómo lo psíquico se convierte en lo social. En su obra, La conciencia social, 1927, Paredes se plantea preguntas profundas. ¿Cómo se forma la conciencia colectiva? ¿Qué papel juega el individuo en la sociedad? ¿Cómo se estructuran las clases sociales? Paredes combinó un enfoque positivista con ideas que hoy consideraríamos polémicas, como la influencia de factores biológicos en las diferencias sociales. Sostenía que la conciencia social surge de la suma de conciencias individuales, pero que, una vez constituida, influye de regreso en el comportamiento de las personas. Su visión de clase era compleja, incluida aspectos económicos, culturales y morfológicos. Por eso, conceptos como clase media le parecían inestables y difíciles de delimitar. Aunque criticó el materialismo histórico por centrarse solo en lo económico,
reconocía que las condiciones materiales son fundamentales, aunque insuficientes para entender lo social. Para Paredes, el Estado cumplía una función clave. Era el espacio donde se articulaban los intereses individuales y colectivos. Desde una mirada funcionalista, lo veía como un mediador que asegura la cohesión social, pero también denunció su fragilidad y su captura por las élites, que lo convierten en instrumento de dominación y no de emancipación. Su análisis combina crítica estructural y preocupación por el destino de los pueblos. Su sociología no solo explicaba la realidad, también buscaba transformarla con una perspectiva latinoamericana, comprometida con los pueblos indígenas, los campesinos y las clases trabajadoras. Ángel Modesto Paredes representa una figura clave del pensamiento crítico en el Ecuador. Fue uno de los primeros en proponer una lectura estructural y compleja de la sociedad en un tiempo donde la sociología aún no se consolidaba como disciplina. Sus ideas, aunque en parte influenciadas por el biologicismo de su época, abren preguntas fundamentales sobre el poder, la clase, la cultura y el Estado. Nos muestran que pensar críticamente desde el sur no solo es posible, sino también necesario. Hoy su legado nos recuerda que la sociología no es una ciencia neutral, sino una herramienta para así imaginar y construir una sociedad más justa, desde nuestras propias historias y luchas. Si te interesó este recorrido por la vida y pensamiento de Ángel Modesto Paredes, te invitamos a leer sus obras con mirada crítica y contextualizada. Conocer a nuestros pensadores es también una forma de resistir la dependencia cultural y así fortalecer nuestro pensamiento propio. Gracias.